les parece, vamos a hablar de un segundo tema a colación de lo que comentaba de los bancos y la financiación, y es que también cobra mucha importancia el porcentaje de financiación que esté dispuesto a otorgar el banco, como comentaban ahora, y los gastos relacionados con la firma de la hipoteca. Entonces, la pregunta que quería hacer para centrarnos en este tema es: ¿los bancos están dispuestos a otorgar un porcentaje muy elevado de financiación? Bueno, en ese tema yo no tengo los porcentajes de financiación, lo desconozco, porque eso es un tema que hay unos límites por Banco de España de cuánto pueden financiar, pero en el tema de los gastos, por dejarlo bien claro, que es una cosa que me preguntan muchísimo en la notaría, es ¿quién paga los gastos de la hipoteca? Desde la nueva ley de crédito inmobiliario, todos los gastos de la hipoteca los asume el banco, es decir, la escritura de la hipoteca, el registro de la hipoteca, los impuestos que se generan por la hipoteca e incluso la gestoría. Todos los gastos son a cargo del banco. El cliente solo tiene que pagar la tasación y, en todo caso, el seguro de hogar, que hay un seguro obligatorio. En cuanto a los porcentajes de financiación, hay una serie de reglas del Banco de España que las fija, pero bueno, esto lo conocéis. Bueno, José, mejor, sí. A nivel usuario, a nivel, pues cualquiera de nosotros que fuésemos a cualquier oficina de cualquier entidad bancaria, pues lo normal es el 80%. Sí que es cierto que hay entidades bancarias pues que nos permiten exceder ese límite, y eso a día de hoy pues se agradece. Es decir, es complicado poder ahorrar tal y como está la situación. Entonces, esto abre muchas puertas. No todas las entidades acceden y no siempre es así. Es decir, va dependiendo también un poco de cómo está el día a día y la economía en el momento en el cual habitual o si es segunda residencia, claro, depende. El destino de la compra también influye en todo esto, pero sí que es cierto que es algo estamos hablando, perdona yo creo que estamos hablando en la mayoría de los casos, en un 90% estamos financiando el 80%. Se está financiando a día de hoy el 80%, también porque ha habido cambios, estamos pues con varios cambios, la subida del Euribor y todo lo que estamos volviendo a hablar. Pero sí que es verdad que hay financiaciones al 90, 95 y otras cuando alguien compra segunda residencia nos encontramos alrededor del 70%, para que más o menos... Es sobre el porcentaje del valor de tasación. Del valor de la tasación, exacto, del valor de tasación del inmueble. Y cuando he dicho lo de los gastos, porque como la gente luego tiende a confundir mucho, los gastos de la hipoteca son del banco, pero hay que tener en cuenta que comprarse una vivienda comporta unos gastos. El más importante es el impuesto de compraventa. Pensamos que el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, el impuesto de la compra, estamos hablando de un 10%, y si es una vivienda nueva va a ser IVA y va a ir al 10% también. Igual. En este sentido, ese es el gran gasto, y también eso es una barrera de acceso a la vivienda. Es verdad que a los jóvenes hay algunos descuentos y tal, algunos beneficios fiscales, sí, pero realmente los requisitos son muy estrictos, porque solo hasta 32 años, pero si no estamos hablando de un 10% más los gastos de notario y registro, esto sí que es una barrera que supone el 20% de ahorro más ese 11-12% de gastos de compraventa. Otros gastos que también hay que tener en cuenta y que no se suelen tener, porque, repito, nos solemos fijar mucho en el tipo de interés en cuanto a la hipoteca, es que hay entidades bancarias que tienen comisiones iniciales. Es decir, al final esto es un gasto extra que tienes que aportar. Es decir, las entidades bancarias no nos los financian. También, dependiendo de qué entidad bancaria, los seguros iniciales son más caros o más económicos. Es decir, hay mucha información que deberíamos estar todos informados, incluso antes de ponernos a buscar, más que nada para buscar y que la búsqueda tenga éxito. Que sea efectiva. Exacto. Sí. Que no sea un trámite, que empecemos con ilusión, que esto pasa a menudo, empecemos un trámite de búsqueda de vivienda con ilusión y finalmente pues se quede en el camino por falta de información. Y sobre todo en el tema más de asesoramiento, ¿os encontráis que la gente o los clientes que recibís, hay mucha gente que quiere un piso por encima de sus posibilidades o por encima de su capacidad de ahorro para subrayar todos los gastos que... Sí, nos lo encontramos a menudo. Aparte es a menudo porque le ha faltado a esa persona esa previa información. Entonces nosotros normalmente en nuestro sistema de trabajo lo que hacemos es un previo asesoramiento financiero. Y a partir de aquí ya sí que podemos decir, mira, pues nos vamos a guiar, vamos a llegar a pisos, y pongo un ejemplo, de 200.000 euros, con terraza, pero podremos llegar ahí, no a los de 300, y esto siempre lo hacemos al principio, nada más conocer al cliente,
lo sentamos, porque sí que es verdad, la gente viene a veces con expectativas que no son realistas. Pero discúlpame, eso deriva de una falta de educación financiera. No hay Y educación. esa educación financiera debería ser en los propios colegios. Yo siempre he pensado que en las escuelas se deberían dar, igual que se educa en ciencias sociales o de la naturaleza, en educación financiera. Es decir, una persona tiene que entender que tiene que ahorrar, que el ahorro es bueno, que puede permitirse, que estas cosas, si no se educan desde chicos, yo digo desde pequeñitos, tendría que haber una parte de educación económica y eso permitiría evitar esos, porque luego vas con ilusión y luego cuando ves la realidad hay un drama o el sobreendeudamiento. De hecho, la crisis de 2008 es una crisis de sobreendeudamiento, motivada porque la gente quería prosperar, cosa lógica, y porque los bancos no pusieron límites y sobreendeudaron a las familias. Sí. Pero si hubiera habido una educación financiera más sólida, la gente jamás se hubiera hipotecado por encima de sus posibilidades, que es lo que pasó. Sí. Esta es un tema de educación que todo el mundo queremos ir a mejor, pero si eso va a ser un problema para tu familia y pagar la hipoteca va a ser un drama cada mes, quizás a lo mejor esa hipoteca o esa vivienda, en vez de ser una alegría, es una carga muy pesada, ¿no? Y no te hace muy feliz. Además, yo, y estoy seguro que José estará de acuerdo conmigo, quiero reforzar el hecho de estar informados desde primera hora, porque no nos olvidemos que también hay una tercera persona o terceras personas que son los propietarios. Es decir, que también les perjudica o no que la persona que vaya a comprar esté bien informada o no esté bien informada. Nos hemos encontrado, como bien dices, muchos casos en los cuales la operación no es viable y después al final el único perjudicado es ese propietario que lleva con la vivienda parada 3-4 meses. Sí. Y es a quien le salpica realmente. El que compra, cierto es que si no sale la financiación, pues la desilusión es gorda, pero realmente no pierde. Hay un propietario, yo más o menos creo que sé por dónde quiere explicar José, que también no solo la información que tengamos sobre el cliente que entra nuevo, es sino sobre el cliente que está también vendiendo, porque esta información es muy importante tanto para uno como para otro. Y nosotros a lo mejor el nivel de asesoramiento que hacemos, dentro de este asesoramiento también vemos y hacemos y cubrimos un servicio de cara al vendedor, porque el vendedor está seguro que la visita que le vas a hacer, el cliente que le vas a traer, sabe que puede comprar y entonces no perdemos tiempo. Pero hay un problema que desde un punto de vista legal, como alguien dé una señal o arras penitenciales sobre la vivienda que quiere comprar y que luego finalmente no se puede permitir, tenemos un problema de que esa persona va a perder esa señal entregada para la compra. Entonces hay que ser muy consciente y esta educación financiera, dado que mucha gente no la tiene, también debe informarse antes porque a veces en momento de calentón hago la reserva, esta casa me encanta, no quiero que me la quiten y dejo mi señal, pero luego a lo mejor no tengo la posibilidad real de comprarla. Y pierdes una paga de señal de unas arras. Un dinero que nos hemos encontrado en algún caso. Y entonces, y nosotros levantar actas de notariales donde no se ha podido cerrar la operación por situaciones o dar la señal sin haber consultado si la vivienda está libre de cargas, etcétera. Pero hablando de sobreendeudamiento o de posibilidades reales, antes de dar una señal tendrás que ver si puedes permitirte o no. Por eso considero que cada vez más la figura, y en mi caso la figura del asistente hipotecario va a ganar más importancia, porque al final pues es lo que cada vez busca más el cliente comprador, el estar informado, el que nos informen bien, el que sepamos todos realmente a qué jugamos, dónde nos estamos metiendo, cosa que antiguamente pues no pasaba. Yo no lo he vivido. Es decir, no lo he vivido ya como profesional, lo he vivido pues como usuario y es algo que España considero que no se puede volver a permitir, el que entremos en un bucle de sobreendeudamiento, por encima de nuestras posibilidades.
Bueno, esperemos que no pase. estamos en ese momento. Yo para mí diría que no estamos en ese momento. La cuestión es estas hipotecas que ya están concedidas, que son a tipo de interés variable, donde esas familias contaron con una cuota en unos intereses prácticamente cero, ahora se están enfrentando a una subida de su cuota mensual de 200, 300, dependiendo del importe de la hipoteca, que no van a poder hacer frente. Esa es una situación delicada que ahora se está enfrentando, se va a enfrentar la sociedad española, y que el gobierno pues está queriendo poner remedios a través de códigos de buenas prácticas, donde los bancos van a tener obligación pues de ayudar a las familias que no van a poder hacer frente a sus hipotecas, a hipotecas previamente concedidas, sin saber que en una hipoteca variable tu cuota va a cambiar en función de cómo esté el mercado. Bueno, incluso lo que comentabas antes, la posibilidad de un cambio de acreedor. Es una figura que existe, que antiguamente no se utilizaba quizá demasiado, No, la pero que cada vez se hacían poquísimas. cada vez tiene más importancia. No, sí, De hecho, cada vez no las encontramos, no las encontramos más. Sí. Para cerrar este debate, porque veo que podríamos estar hablando muchísimo Horas. tiempo más, os quería pedir si pudierais hacer, igual que hemos hecho al principio, como una introducción ahora, una previsión de lo que prevéis para este año 2023, si sois optimistas, más pesimistas. Bueno, yo creo que quizás el 2021 y 2022 han sido años casi de un boom inmobiliario y un boom crediticio como no lo habíamos vivido nunca. Quizás nos podemos rememorar al año 2005 y 2006, que fueron años de muchísimo crédito. Ahora con los tipos tal y como estamos, yo creo que vamos a ver una contracción en la contratación de hipotecas, porque la subida de tipos hace que sean más caras y la gente se lo va a pensar antes de firmar, y yo creo que eso no quita que va a haber siguiendo actividad, por lo que me comentabas del tema del alquiler. Sí. Si los alquileres son tan altos, la gente va a seguir yendo a la compraventa, porque además es algo muy propio nuestro de que tener la vivienda en propiedad. Y al final sale a cuenta, al final dices, oye, no voy a pagar un alquiler cuando puedo pagar una hipoteca, que encima tengo un ahorro en comparativa. Sí, o incluso ya aunque no tengan ahorro, últimamente ya me empiezo a encontrar clientes que ya directamente prefieren pagar lo mismo que de hipoteca que de alquiler, pero ya con la idea de que es mío. Es su mío, propiedad. o acabará siendo mío el día de mañana. Pero ya no es busco el ahorro, sino no tirar el dinero ficticiamente a una basura, sino que de forma indirecta, como bien decía Antonio al principio, también mucha gente pues es la forma que tiene de ahorrar, el tener una obligación de pago y el ir pagando. Pues yo te voy a decir que de cara al 2023 yo quiero ser bastante optimista. Creo que tocaremos techo, que antes comentábamos esto sobre los tipos de interés. Puede ser posiblemente. Esperemos. Y que también se tiene que... Venimos de una etapa, hemos tenido pues intereses negativos. Hay que ser conscientes. Esto no iba a durar toda la vida, ¿no? Lo digo porque a veces nos pensamos que esto tiene que ser así. La mayoría o muchos de los países tienen unas medias altas de intereses, porque al final te están prestando un dinero y tú tienes que devolverlo. Y el que te presta, por supuesto, tiene que ganar, ¿no? Esto es lo que tenemos que ser un poco más conscientes todos. Y dentro de esos tipos de interés, yo creo, y soy muy optimista, creo que se va a estabilizar y vamos a tener algo que sea, llevadero, positivo, y que no vamos a llegar a esos topes, no nos va a arruinar ni a quitar esa posibilidad de acceder a una vivienda. Sí, la posibilidad de saber... La vamos a seguir teniendo. La posibilidad de saber el futuro, pues no la tenemos. Ojalá. Pero sí, ojalá. No, la bola de cristal. De Bien. momento no se ha inventado. Pero sí que es cierto que empieza a estar bien, y es algo que todos esperamos con ganas, que se estabilice y que quizá pues no lleguemos ni al punto de 2021, que era con tipos negativos. Al final negativos. Es un mundo irreal donde el dinero no vale nada, o el banco me paga por prestarme dinero. Yo a veces no lo entendía cuando tenía que explicar a alguien, claro, que por prestarle dinero puede ser que el que le presta le tenga que pagar. Yo digo, esto es el mundo al revés, ¿no? Es verdad que hemos vivido en un mundo irreal, ahora vivimos un mundo real donde el dinero cuesta dinero, pero si se estabiliza y la gente sabe a lo que atenerse y puede hacer, por ejemplo, hipotecas fijas donde tú sepas lo que vas a pagar cada mes, pues eso ayudará a que siga habiendo una contratación de hipotecas sana, razonable, y que permita sobre todo a las personas acceder a su vivienda. Exacto. Sí, un mercado normalizado. Pues me quedo con este optimismo que seguro que a la mayoría de
de personas que nos están viendo también se le contagiará el optimismo. Muchísimas gracias por participar. Antonio Díez de Blas, José Barrás, José Morilla, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Pues gràcies a vosaltres. Gràcies. I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem amb la propera entrega de Parlant amb Crèdit.